Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un vídeo que, de verdad, les va a encantar. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Pero no vamos a hablar de sus últimas series o de sus proyectos de moda, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a lo personal, a sus orígenes. El título del vídeo ya les habrá dado una pista: Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya en su ciudad natal, lo que no te esperas. Así es. Vamos a explorar sus raíces, los lugares que los vieron crecer, y descubriremos esas cosas que quizás no sabían de ellos. Y antes de meternos de lleno en esta aventura, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y así siempre estarán al día con todo lo que compartimos. Bueno, ¿listos para viajar a las ciudades que moldearon a Atay y Serenay? Vamos a empezar por el principio, por la infancia y adolescencia de Atay Ulusoy. Nació el 23 de septiembre de 1990 en Estambul, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Eidem Ulusoy, es un inmigrante búlgaro de origen turco y su madre, Ayda Tunal, es turca. Atay creció en un barrio popular de Estambul, donde aprendió el valor del esfuerzo y la dedicación desde muy joven. De niño soñaba con ser futbolista. De hecho, tuvo una carrera prometedora en las categorías inferiores del club de fútbol Beşiktaş. Era un delantero talentoso y la gente que lo conocía en esa época dice que tenía mucha chispa en la cancha. Imaginen a una Atay Ulusoy metiendo goles, una imagen muy diferente a la del galán que conocemos hoy. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes para él. Cuando tenía 17 años, su físico y su porte llamaron la atención de un agente de modelos. Así comenzó su carrera en el mundo de la moda. Fue Miss Turquía en 2010, un título que le abrió muchas puertas y lo catapultó a la fama dentro del país. De ahí, el salto a la actuación fue casi inevitable. Su primer papel importante llegó con la serie Anferia Koydum, donde interpretó a Emir Sarrafolu. Fue un éxito rotundo y lo convirtió en un ídolo juvenil. Pero lo interesante de sus orígenes en Estambul es precisamente eso, que no proviene de una familia de artistas o de la élite. Su historia es la de un chico que a través de su talento y esfuerzo, logró alcanzar las estrellas. ¿Se imaginan paseando por las calles de Estambul y de repente encontrarse a la Atay de niño corriendo tras una pelota? Es un pensamiento que nos conecta con su lado más humano, ¿verdad? Y ahora, cambiemos de escenario para hablar de la deslumbrante Serenay Sarıkaya. Nació el 1 de julio de 1991 en Ankara, la capital de Turquía. Su padre, Mustafa Sarıkaya, es militar y su madre, Emine Sarıkaya, es ama de casa. Serenay no creció en el bullicio de Estambul, sino en Ankara, una ciudad con un ambiente un poco más tranquilo, aunque también llena de vida. Desde muy joven demostró una gran inclinación por el arte, especialmente por la actuación y la música. Le encantaba cantar y, de hecho, su voz es algo que muchos admiran. Sus padres la apoyaron en su pasión por el arte desde el principio. A diferencia de Atay, que tuvo un giro inesperado hacia la actuación a través del modelaje, Serenay siempre tuvo claro su camino. Su carrera profesional despegó también muy joven, con participaciones en películas y series. Pero uno de sus roles más icónicos fue el de Defne Topal en la serie Medcezir, que casualmente la emparejó con Atay Ulusoy. Qué ironía del destino, que terminaran protagonizando juntos una de las series más populares. Antes de eso, Serenay ya había ganado concursos de belleza, como Miss Turquía en 2010, el mismo año que Atay fue nombrado mejor modelo de Turquía. Ambos compartiendo ese hito. Lo que es fascinante de Serenay es esa mezcla de belleza natural, talento actoral y una personalidad fuerte y decidida. Sus orígenes en Ankara le dieron una base sólida, un entorno familiar que la impulsó a perseguir sus sueños. Ahora vayamos a lo que no te esperas, a esas pinceladas de sus ciudades natales que a menudo pasan desapercibidas. Hablemos de Estambul, esa metrópolis vibrante que vio crecer a Atay. Imaginemos los barrios de Estambul, llenos de vida, de olores a especias, de mezquitas imponentes, del sonido del muezín llamando a la oración. Atay creció en un entorno muy turco, pero con la influencia de la inmigración de su padre, lo que probablemente le dio una perspectiva un poco más amplia desde el principio.
Él mismo ha mencionado en entrevistas que le gustaba la vida en los barrios, la autenticidad de la gente. No es de extrañar que, a pesar de su fama, siempre se le vea como una persona muy cercana, muy real. Seguro que paseó por el Gran Bazar, compró simit en puestos callejer. Vio el Bósforo al atardecer. Es la Estambul de siempre la que inspira a tantos artistas. Y pensar que de esas calles salió el hombre que hoy conquista pantallas de todo el mundo. Algo que sorprende de Atay es su discreción. A pesar de ser una figura pública, mantiene su vida privada muy reservada. Esto, en una ciudad tan expuesta como Estambul, es todo un logro. Él ha sabido mantener un equilibrio, permitiendo que su talento hable por sí solo, sin caer en la sobreexposición mediática. Y ahora volvamos a Ankara, la cuna de Şeriney. Si Estambul es el corazón cultural y económico de Turquía, Ankara es su alma política y administrativa. Es una ciudad con un aire más señorial, con grandes avenidas y edificios históricos. Şeriney creció en un ambiente más centrado en la familia, donde el apoyo parental fue clave. A diferencia de Atay, que pasó por el modelaje, Şeriney siempre estuvo más orientada a las artes escénicas. Sus primeros pasos en la actuación fueron en producciones locales, lo que le permitió ir puliendo su talento poco a poco. Lo que a menudo no se dice de Şeriney es su gran inteligencia y su capacidad de reinvención. Ha pasado de ser una joven promesa a una actriz consolidada, capaz de interpretar roles muy diversos y complejos. Su educación en Ankara, lejos del frenesí de Estambul, le pudo haber dado una base más estable para concentrarse en su formación. Además, es conocida por ser muy dedicada a su trabajo, por prepararse a fondo para cada papel. Imaginen a la pequeña Şeriney en el teatro de Ankara, ensayando sus primeras líneas, soñando con los grandes escenarios. Ahora, ¿qué nos dice la conexión entre Atay y Şeriney en sus ciudades natales? Ambos, a pesar de venir de mundos aparentemente distintos dentro de Turquía, comparten una raíz común: el esfuerzo, la dedicación y el talento. Estambul y Ankara, con sus diferencias, son el crisol donde se forjaron estas dos estrellas. Sus orígenes modestos, su conexión con la cultura turca, son aspectos que, creo yo, los hacen tan cercanos al público. No son figuras inalcanzables, sino personas que, como nosotros, tuvieron sus inicios, sus sueños, sus luchas. Pensando en lo que no te esperas, quizás sea la forma en que, a pesar de la fama mundial que han alcanzado, siguen conectados a sus raíces. Ambos han mostrado un profundo respeto por su país y su cultura. No han olvidado de dónde vienen. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Es lo que los hace auténticos. Para finalizar, me gustaría hacer un pequeño resumen. Hemos viajado a Estambul para descubrir los inicios de Atay Ulusoy, desde sus sueños futbolísticos hasta su ascensión en el mundo de la moda y la actuación. Hemos explorado sus raíces en esta metrópolis vibrante. Luego nos hemos trasladado a Ankara para conocer a Şeriney Sarkaya, su pasión temprana por el arte y el apoyo familiar que la impulsó. Hemos visto cómo estas dos ciudades, con sus particularidades, moldearon a dos de los artistas más queridos de Turquía. Lo que quizás no esperaban es esta conexión tan profunda con sus orígenes, esta autenticidad que conservan a pesar del estrellato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes estas historias. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían estos detalles de la vida de Atay y Şeriney? ¿Hay algo que les haya sorprendido especialmente? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estos increíbles actores turcos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Denle a suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Hasta la próxima.